Si tuviera la oportunidad de irse del país, ¿lo haría? Claro, no me iría. ¿Por qué? Porque aquí me siento mal. ¿Por qué te sientes? Porque muchas cosas traen en el país Esto está malísimo. La comida cara. Comer en Cuba se ha convertido en una aventura diabólica. Que si usted la logra, puede hacer fiesta. Me siento bien en mi país, entre malo o bueno, me siento bien en mi país. Lo mejor que hay es irse aquí, vivir en la gran manzana, allá, en la buena vida. Hola chicos y chicas, espero que se encuentren súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Hilda y los dejo invitadas e invitados a que se suscriban a mi canal. Es totalmente gratis, que en mi canal te muestro la realidad de Cuba. Ya saben, sin censura. El día de hoy vamos a hacer un video un poco diferente, vamos a estar entrevistando personas porque como saben Cuba está pasando actualmente por una crisis migratoria donde miles y miles de cubanos atraviesan por diferentes vías, ya sea por mar o por tierra, tratando de buscar una mejor vida en otro país, sobre todo, ya saben, Estados Unidos, porque como saben los cubanos emigran, ya como les había dicho, en busca de una mejor vida porque la situación de Cuba cada día está peor. Y hoy vamos a estar entrevistando a diferentes personas con la pregunta de si tuviera la oportunidad de irse a vivir a otro país, ¿por qué lo haría? Déjenme en los comentarios de ahora qué ustedes creen o cuál gane, si se irían o se quedarían a vivir en Cuba. Así que no dilato más este video y vamos a comenzar. Sígueme. La pregunta es, si tuviera la oportunidad de irse del país, ¿lo haría? Claro, no me iría. Sí, cómo no. Como visita, sí. Sí, ¿Por qué? no, Porque no le gusta. Porque aquí hay mucha necesidad y mucho trabajo que no se está pudiendo dar. Bueno, para conocer otro país, otra cultura, otro pueblo, un intercambio De cultura. de cultura. eh, por conocer, para conocerlo, para saber cómo es, conocer nuevos lugares. Bueno, ¿qué país te gustaría visitar? Canadá. ¿Canadá? ¿Pero te gustaría irte definitivo o solo de visita? Solo conocer. ¿Solo conocer? Bueno, Sin pena. definitivo. Definitivo. ¿Qué país lo haría? Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Y eso, ¿A qué país visitaría? bueno, cualquier país puede ser bueno. ¿Qué le gustaría más, América o Europa? América, Europa no me interesa, América América. México es un país que siempre me ha interesado visitar. ¿Pero volvería de nuevo a sus raíces? Sí, cómo no, las raíces mías siempre. Cualquiera. Cualquiera, ya Sí, sea de cualquiera. América o de Europa. Sí, ¿Pero volvería a Cuba o te irías en definitivamente? definitivo me voy. Te vas definitivamente. Definitivo. ¿Por qué te irías definitivamente? Por la situación como está aquí, prefiero vivir afuera. Y comenzar una nueva vida. Sí, ya cometí el error una vez ya que viré. Como muchas personas, Sí, la verdad. y verdaderamente, Se arrepiente. sí, mi familia iba afuera y Lo haría sin pensarlo dos sí, veces. sin pensarlo dos. ¿Y a qué lugar le gustaría visitar? Cualquier país. Cualquier país, pero ¿como cuál? ¿De Europa, Asia? Cualquier país que se viva mejor que en Cuba. Bueno, realmente seguimos en búsqueda de personas que quieran decir su opinión acerca de si tuvieran la oportunidad de irse del país, si lo harían. La verdad hay muchas que me han dicho que no han querido participar por el miedo que tienen de lo que les pueda pasar. De hecho, hay una persona que obviamente no grabé porque respeto la opinión de cada persona y su privacidad, pero sí me dijo que no quería salir. Me podía responder, pero no en cámara, porque tenía miedo de que lo encarcelaran 50 años, que tenía miedo al gobierno. Así que vamos a ver qué persona sí contesta la pregunta. Vamos. La oportunidad de irse del país, ¿lo haría? Sí, cómo no. Sí, ¿Por qué? un progresar. Porque No, te tomaría Y para conocer otro país, ¿entiendes? Pasear, otros visitar. lugares. Porque la situación económica es demasiado fuerte y no se ve ningún tipo de perspectiva. No ve ningún tipo de mejora. Todo nada más que muela, habla y con la muela no se resuelve ningún tipo de problema. Lo que es
empeoran aún más. ¿Y a qué país te gustaría visitar? A Estados Unidos, Francia, Italia. ¿Te gustaría Italia? Sí, Italia. ¿Le gustaría más la parte de Europa? Claro. Exacto. España. España, ¿eh? Ve que no tiene nada de malo, muchísimas gracias. ¿A qué país le gustaría irse a vivir? En estos momentos, a Rusia. Rusia. ¿Te gusta Rusia? Yo estuve ahí en el año 1989, el último viaje premio que dio el país porque mi mamá era vanguardia y tuve la oportunidad de visitar 6 repúblicas y no me quedé porque ella me lloró que volviera con ella porque yo era su único hijo. Y hoy en día me arrepiento duramente, pero ya es tarde. Comer en Cuba se ha convertido en una aventura diabólica que si usted la logra puede hacer fiesta. Nada fácil. Y cada día peor. Muy peor. Así mismo. No se ve ningún tipo de mejora. Ninguna. Todo es muela, nada más. Muela, muela, muela. Y hay que resistir. Pero ellos no se dan cuenta que el ser humano es un organismo y que el estómago necesita de su alimentación, los órganos, todo. Si no, enferma. Tristemente así mismo. Así mismo. Muchísimas gracias por todo. No, eso no tiene ningún tipo. Ojalá Dios meta su mano y haga algo por el pueblo infeliz. Porque realmente es un pueblo infeliz. Si tuvieran la oportunidad de irse del país, ¿lo harían? Yo sí. Sí, no. ¿Le gustaría? Sí, claro, sí, ¿Por qué? porque aquí me siento más. ¿Por qué se siente mal? Porque muchas cosas traen no es país. Por todo. Uno darse cuenta que todo lo que está pasando en el país. No, ¿por qué? No, porque no me gusta. Yo, en realidad, yo nací aquí y aquí yo vivo en mi país. No me gusta ir para otros países, no me gusta. ¿Se siente conforme? Me siento bien en mi país, entre malo o bueno, me siento bien en mi país. ¿Por qué? No sé, a conocer, a ver el mundo, vaya, como todo el mundo. Pero es decir, ¿irías a conocer solamente y regresarías o te irías definitivo? Sí, me podría quedar, pero viraría para atrás porque aquí están todo lo que conozco, todas mis raíces, todo. Varias cosas, sí, claro, porque queremos conocer, empezar de cero de otros lugares, por mejores... ¿Condiciones de vida? Sí, claro, obvio. ¿Por qué? Porque, bueno, yo siempre he querido salir aquí. Porque Porque esto está malo. Esto está malísimo. La comida cara, no hay nada. La caña macho hasta 50, no hay nada. El arroz llega con piedra, llega con ladrillo. Pero bueno, cuando van a ver todo el mundo, parecemos 2 riñones, porque el arroz es todo con piedra. Mire, lo mejor que hay es irse aquí, vivir en la gran manzana, allá, en la buena vida. ¿por qué? Porque yo he estado fuera de Cuba, he estado en Angola y he venido de puesto de nuevo para acá otra vez. Si le gusta vivir aquí, ¿se siente con las mejores condiciones de vivir aquí? No tengo las mejores condiciones, pero bueno, este es mi país y hay que tengo que acogerme. No sé, Canadá, ¿Estados Unidos? obvio. ¿A dónde le gustaría ir? A Estados Unidos, A Estados Unidos. Estados Unidos. Si me Ese llevan que sí. ahora, me voy ahora mismo. Si tuviera la posibilidad, ahora mismo se fuera. Ahora yo me fuera ahora mismo. Y dejara todo. Me dejara todo ya. Ahora yo que digan, vamos, montate aquí, yo me voy, ahora mismo me voy. Ahora mismo, sin pensarlo, bueno. Ya, yo estoy ahí ya. Ya yo aquí me siento más ya en este país.
oportunidad de irse a vivir a otro país, ¿lo haría? Sí, sí, claro. Obvio. ¿Por qué? Ay, no, espérate. Pero porque... Porque... Ay, Dios mío. Vale, te voy a ayudar, ayudar, mira, porque quieres conocer, porque quieres No, mejorar la no, porque me gustan los climas fríos. Entonces me gustaría vivir en Suiza. ¿En Suiza? Sí. ¿A ti está la parte Me gusta el europea? frío. Exactamente. No soporto el calor. Entonces no virarías aquí a Cuba. ¿Te irías Sí, sí, viraría, obvio. a visitar o quedarte? A visitar. A visitar, no quedarte. Vivir, me gustaría vivir en Suiza todo el rato. ¿Por qué? Porque las condiciones serían mejores y otra, el trabajo si lo pagan, bueno, países donde que se trabaja si se paga y ahí sí se podría mejorar, la vida, porque aquí todos los días es verdad que se trabaja y no se ve la mejoría, No se vive. no se vive, no se ¿Y mejora. qué país te gustaría visitar? Bueno, ¿qué te gustaría ir? Aparte de Estados Unidos, Aparte de Estados Unidos. España, Alemania, La Inglaterra, parte de Europa. la parte de Europa. Prefiero Europa que ¿Y a Estados ti? Unidos, pero igual prefiero Europa que Estados Unidos por una parte. ¿Y por qué te gustaría irte? Porque aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien veo. Es como la serie. Aquí no hay quien veo. Hay que mejorar, ¿no? Muchísimas gracias por todo. ¿Por qué? Sí, para mejorar mi condición de vida. Aquí no tienen las condiciones de vida necesarias. No, ¿Cómo le lleva la situación en la que se está viviendo hoy en día? apretada. A mí me lleva apretada. Sobreviviendo. Sí, cada día. Y los apagones, la comida, ¿cómo lo llevan? Con la comida no tanto, pero con los apagones sí. Y se me va la corriente, no puedo cocinar. Yo no tengo gas. Ah, ¿no tiene gas? Yo no uso gas y vivo solo. Ay, vivo solo. ¿Y a qué país le gustaría visitar? A mí, cualquiera. Menos Cuba cualquiera. Menos Cuba, cualquiera. Y la amo y la quiero, la adoro, menos Cuba, cualquiera. Es que esa es la triste realidad, que aunque uno ama su país, por mejorar las condiciones de vida queremos Sí, lo ir a mejorar nuestras condiciones también. Sí lo hago. Por mejorarme. Estoy diciendo. Muchísimas gracias. Bueno, a modo de conclusión, no sé cuál fue su punto de vista, déjenmelo en los comentarios, pero a mi entender hubo dos puntos de vista. El primero, donde las personas mayores decidían quedarse aquí en el país, cosa que es totalmente entendible, y la otra donde más aproximadamente las personas más jóvenes decidían empezar una nueva vida en otro país. Muchas personas, por miedo a lo que pasaría o a evitar buscarse problemas, decidieron no participar en la entrevista porque claro está que antes de entrevistar yo preguntaba si estaba de acuerdo en ser grabado porque una cosa es respetar su privacidad. También estaba al pendiente de si no había policías o algo porque yo también me podía buscar problemas por estar entrevistando a personas. No sé si vieron el video donde entrevisté a varias personas preguntando sobre el tema de los apagones, donde fuimos yo y las dos youtubers que estaban conmigo, fuimos paradas por policía. Así que estaba al pendiente sobre todo de esas cosas. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. La verdad, me ha gustado mucho hacer esta dinámica de entrevista y sobre todo este tipo de temas. Me di cuenta sobre todo de que muchas personas sí desean empezar, a pesar de la edad, puede que tengan 50, 60 años, empezar una nueva vida en otro país. Porque la verdad, para nadie es un secreto lo difícil que está la situación en Cuba, que muchas personas prefieren hasta vender sus casas con el fin de pasar y hacer la travesía con el objetivo de llegar a los Estados Unidos o, en fin, otro país. Pero sobre todo, no estar en Cuba. Así que nada, déjenme en los comentarios qué tal le pareció este video, si le gustó y le gustaría este tipo de dinámicas de entrevista. Y nada, nos vemos en un próximo video, pero antes no olvides dejarme tu like, que recuerda que me ayudas muchísimo, y suscribirte ahí el botoncito rojo que es totalmente gratis. Y sobre todo, seguirme en mis redes sociales que se las dejo por aquí. Recuerden que estoy totalmente activa por allá y les voy diciendo que voy subiendo contenido en el día a día. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Besitos, chao.